Bueno chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Eh, no sé si ayer los que faltaron, lo que fue David y Julián, si pudieron ver el video, vieron la actividad que hicimos. Recuerden, No, profe, la verdad yo no pude, no alcancé. listo. Sí, yo sí pude la grabación, pero creo que la actividad la íbamos a hacer el día de hoy, ¿no? La del código cromático, que era para ayer. Entonces, si la tienen ahí, entonces para que lo envíen. ¿Listo? Vale, vale. Bueno. Buenas noches, profe. Hola Sara, buenas noches. Hola Doraini, buenas noches. Doraini, Hola, profe. una pregunta, ¿tú estás matriculada a la plataforma? Sí, profe, ¿por qué? No, que no te vi matriculada. Ayer que verifiqué, no estabas. Entonces se me hizo raro, porque allá llevas 3 fallas. Pues sí, profe, yo creo, y ahí como miro, pues no sé. Sí, pues ahorita voy a verificar de nuevo, pero sí, ayer yo verifiqué para mirar, porque me piden los matriculados a la plataforma y no te vi. Entonces ahorita vuelvo a mirar a ver qué sería lo que pasó. Vale, profe. Listo. Bueno chicos, buenas noches. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema que es sobre la percepción del espacio. Entonces, vamos a ver un pequeño video. Quiero que al finalizar ustedes me digan por qué creen que vamos a iniciar este tema hoy y por qué es tan importante para ustedes. ¿Listo? Entonces, iniciar. Dura solo 9 o 10 minutos, ¿listo? Es para que le presten mucha atención. Es del tema que vamos a ver hoy. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, entonces, para abrir debate y para que me expliquen más o menos por qué vamos a ver hoy este tema. ¿Listo? En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que puede oír. Un panorama es un escenario que aguarda ser explorado. Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con los contornos, con la secuencia de acontecimientos que llevan a ello. Sendas, conductos que sigue el observador. La gente observa la ciudad a través de ella y conforme a estas se organizan y conectan los diferentes elementos ambientales. Una ciudad muy imaginable, evidente, legible o visible, parecerá en este sentido específico bien formulada, nítida, notable en los ojos y los oídos, a una atención y participación mayores.
No solo somos observadores en este espectáculo, sino que también somos parte de él. Compartimos escenario con los demás participantes. Muy a menudo, nuestra percepción de la ciudad no es continua, sino más bien parcial, fragmentaria, mezclada con otras preocupaciones. Tenemos la oportunidad de constituir nuestro nuevo mundo urbano en un paisaje imaginable, es decir, visible, coherente y claro. Esto exigirá una nueva actitud por parte del habitante de la ciudad y una remodelación física de su dominio en formas que extasien a la vista, que por sí mismas se organicen de nivel en nivel, en tiempo y espacio, que puedan representar símbolos de la vida humana. Bordes, límite entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad. Se da por sentado que el diseño concreto, la forma, debe utilizarse para reformar su significado y no para negarlo. El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones. El observador, con gran adaptabilidad y a la luz de sus propios objetivos, escoge, organiza y data de significado lo que lee. De este modo, la imagen de una realidad determinada puede cambiar en forma considerable ante diversos observadores. Cada individuo lleva su propia imagen, pero parece existir una coincidencia fundamental entre los miembros de un mismo grupo. Son esas imágenes colectivas que demuestran el consenso entre números considerables de individuos, los que interesan a los urbanistas, que aspiran a modelar un medio ambiente que será usado por un gran número de personas. Nodos, sitios de confluencia. Los nodos pueden ser sencillamente concentraciones cuya importancia se debe a aquellas condensaciones de determinado uso. Un escenario físico, vívido e integrado capaz de generar una imagen nítida desempeña asimismo una función social. Puede proporcionar la materia prima para los símbolos y recuerdos colectivos de comunicación del grupo. Una imagen ambiental eficaz confiere a su poseedor una fuerte sensación de seguridad. Puede establecer una relación armoniosa entre sí y el mundo exterior. Por otra parte, los valores positivos con que cuentan los contornos legibles están ausentes. La satisfacción y el marco para la comunicación o la organización conceptual, las nuevas profundidades que pueden abrir experiencia cotidiana. Estas imágenes colectivas son necesarias para que el individuo actúe acertadamente dentro del medio ambiente y para que coopere con sus conciudadanos. Hitos, puntos de referencia. El observador no entra en ellos, les son exteriores. Pueden estar dentro de la ciudad o a tal distancia que para todo fin práctico simbolicen una dirección constante.
En el proceso de orientación, el vínculo estratégico es la imagen ambiental, la representación mental generalizada del mundo físico exterior que posee un individuo. La ciudad no como cosa en sí, sino percibida por sus habitantes. Esta imagen es producto del mismo tiempo de la sensación inmediata y del recuerdo de experiencias anteriores, y se la utiliza para interpretar la información y orientar la acción. Observar las ciudades puede causar un placer particular, por corriente que sea la vista, tal como una obra arquitectónica. También, la ciudad es una construcción en el espacio, pero se trata de una construcción a vasta escala, que solo se percibe en el curso de largos lapsos. Barrios, secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes. Son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Se debe poder contar con el poder de cambiar esa imagen para adaptarse a necesidades cambiantes. Un medio ambiente que está ordenado en forma detallada y repetitiva puede impedir que aparezcan nuevas pautas de actividad. Un paisaje en el que cada roca narra una historia puede hacer difícil la creación de nuevas historias. La imagen debe ser de extremo abierto, adaptable a los cambios, permitiendo que el individuo siga indagando y organizando la realidad. Conviene que haga espacios abiertos en los que pueda extender el dibujo por su cuenta. Listo. Entonces, ¿quién me quiere decir por qué vamos a ver este tema, por qué el video y cuáles creen que son como las ideas más importantes del video? Profe, bueno, la verdad, el audio no estaba muy bueno, no se escuchaba muy bien, o no sé si fue en mi computador, pero lo que alcancé como a sacar del video es como la observación, porque es tan importante observar todo para darle una percepción a las cosas, em, acerca de lo que, sí, bueno, como sobre todo como nosotros como diseñadores o lo que estamos estudiando, porque debemos tener una buena observación y un buen análisis en todo lo que está a nuestro alrededor. Listo, perfecto, Sara, gracias. ¿Alguien más? Eh, bueno, lo que pues para mí pues representó el video es como la comprensión, la percepción espacial, ¿no? Como nosotros lo podemos comprender y la vivencia, ¿no? Que hace el conjunto de relación de nuestro cuerpo en el espacio, pues los otros elementos que también forman ese espacio o ese paisaje y sus manifestaciones y las cualidades, los cuales pues también hacen que pues nosotros como sujetos tomemos una conciencia pues, de la situación y sus posibles pues, bueno, no sé cómo decirlo, pero digamos que poder entender y comprender pues, los espacios que nos rodean. Todo bien. Perfecto. ¿Alguien más? Uno más e iniciamos.
Sí, profe, como tal, cómo nosotros vemos las cosas, o cómo las relacionamos, y también cómo se puede uno identificar con lo que está viendo. Listo, perfecto. Entonces, sí, pues lo que han dicho ustedes. Entonces, como se pudieron dar cuenta, lo primero que tenemos que hacer como diseñadores, es entender el espacio. ¿Listo? Si no entendemos el espacio en el que nos encontramos, pues no vamos a entender a qué público le estamos diseñando. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante tener esa imagen, esa percepción del espacio donde nos encontramos y poder entender bien la ciudad. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante a la hora de manejar todo lo que tiene que ver con la percepción del espacio. Y pues quería mostrarles ese video porque es la introducción del tema que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Entonces, pues la percepción del espacio. Cuando hablamos de la imagen del medio ambiente, pues nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus entornos. ¿Listo? Con las consecuencias de muchos acontecimientos que se llevan a esto y con el recuerdo de experiencias anteriores, experiencias vividas, así pues establecemos vínculos con partes de la ciudad y su imagen está llena de recuerdos y de significados que tiene cada uno. ¿Listo? No somos nosotros solo espectadores, sino actores que compartimos el escenario con los demás participantes. Por eso, pues, nuestra percepción del medio ambiente no siempre es continua, sino que es muy parcial y fragmentaria. ¿Listo? Y así, pues, casi todos los sentidos en ese momento empiezan a entrar en acción y la imagen es realmente una combinación de todos estos. ¿Listo? Entonces, siempre o cada uno de nosotros va a tener algún recuerdo en un sitio específico de la ciudad. ¿Listo? Cuando hablamos de la legibilidad de la ciudad, pues la cualidad visual específicamente es la facilidad con que se puede reconocer y organizarse sus partes en una pauta coherente. Una ciudad legible pues hace que sus distintos sitios sobresalgan y las sendas sean fácilmente identificadas y se agrupen también fácilmente en una pauta global. Entonces, por ejemplo, yo creo que todos conocemos este sitio. No sé quién me puede decir qué lugar es, viéndolo así desde esta imagen aérea. Dice Plaza de Bolívar. Plaza de Bolívar, sí, dice. Ay, se me olvidó quitarlo. Sí, es la Plaza de Bolívar. Entonces, pues como nos podemos dar cuenta, la cualidad visual de esta pues nos facilita reconocer el lugar específicamente. ¿Listo? Una de las pautas general de la Plaza de Bolívar, pues, es como su nombre lo dice, es la plaza central, que es la que identifica el lugar. ¿Listo? Entonces, pues ya, cuando hablamos de la Plaza de Bolívar, yo creo que cada uno ya tiene una experiencia vivida, reconoce fácilmente el lugar, sabe dónde está ubicado, cada uno de esos lugares emblemáticos para la ciudad y lo que principalmente se desarrolla dentro de este. ¿Listo? Entonces ya tener la legibilidad del sitio, tener una experiencia, el conocimiento, el significado que tiene, porque es un significado pues muy importante para la ciudad, nos hace ver la ciudad de una diferente percepción. ¿Listo? La próxima quito los nombres. Bueno, cuando hablamos de la estructuración y la identificación del medio ambiente, en esto pues es una capacidad vital en los animales móviles, para lo cual pues utilizan
muchísimas claves visuales, claves olfativas y claves de percepción. El hombre igualmente usamos y organizamos coherentemente algunas claves sonoras que son precisamente o principalmente la vista. ¿Listo? Parece, por ejemplo, cuando nos perdemos, causa alguna ansiedad, temor, forma pues esa parte de nosotros que está en alerta. Esto principalmente pues está vinculado al sentido del equilibrio y al sentido del bienestar. Entonces, estar perdido pues tiene connotaciones geográficas y psicológicas y es asumido como un, por decirlo así, como un desastre. Entonces, por eso es tan importante que la orientación constituya este vínculo estratégico con la imagen ambiental. ¿Listo? Y por eso, pues, la estructuración es la representación mental que generaliza el mundo físico exterior y que posee cada uno de los individuos. ¿Listo? Por eso, pues, una imagen está conformada principalmente por esa sensación inmediata, más el recuerdo de lo que hablamos de las experiencias anteriores, y por eso, pues, sirve para interpretar fácilmente la orientación y la información de cada uno de los lugares. Una imagen nítida, por decirlo así, permite que nos desplacemos fácilmente por toda la ciudad y pues genera un amplio marco de referencia como, por ejemplo, un organizador de la actividad, por las creencias y por un conocimiento en la base del desarrollo individual de cada uno de nosotros. ¿Listo? Por eso, pues, la materia prima para los símbolos y los recuerdos colectivos es principalmente esa comunicación de una imagen ambiental. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante tener un conocimiento previo para no manejar esa sensación de inseguridad al momento de encontrarnos en un lugar desconocido. Cuando hablamos de la elaboración de la imagen, pues es principalmente la imagen ambiental, la cual nos da un resultado de un proceso entre el observador y el medio ambiente. Por eso, pues, el medio ambiente sugiere bastantes distinciones y muchas relaciones entre el que escoge el observador, este también escoge organizar y denotar este significado de lo que está viendo. ¿Listo? Entonces, por eso, la imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve. ¿Listo? Entonces, por eso, en tanto que la imagen misma es contrastada con la percepción y filtrada mediante un contraste proceso de interacción entre este, pues así la imagen de una realidad determinada puede variar considerablemente en diferentes observadores. Después no vamos a interpretar lo mismo todos al mismo tiempo. ¿Listo? Por eso pues cada individuo, cada uno de nosotros crea y lleva su propia imagen. Entonces, también pues hay muchas coincidencias fundamentales entre los miembros de un grupo, lo que da lugar a las imágenes colectivas. ¿Listo? Entonces, cada uno crea esa imagen o lo que percibe de un lugar. ¿Listo? No todos vamos a percibir lo mismo si nos encontramos en un mismo sitio. Cuando hablamos pues de las imágenes públicas, estos son principalmente las representaciones mentales comunes que hay en un conjunto de la ciudad. También pues podemos tomarlo como zona o como localidad. ¿Listo? Entonces por eso toda imagen ambiental exige una identidad, una estructura y un significado. ¿Listo? Entonces dentro de esa identidad, la identificación de un objeto, pues su distinción con respecto de otras, tienen un reconocimiento como identidad separable, individual y unitaria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que mantiene esa identidad. Cuando hablamos de la estructura,
pues ya es la imagen que debe incluir la relación espacial con el observador y con otros objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos el significado. El objeto pues debe poseer un significado práctico o emotivo para cada uno de los observadores. Entonces, por ejemplo, una imagen útil para encaminar una salida es un reconocimiento de una puerta como una identidad, como una entidad diferenciada. ¿Listo? Entonces su relación espacial con el observador y de su significado como agujero, pues permite salir por ese lugar. Entonces por esa razón, el medio urbano es mucho más complejo. Entonces ahí ya tenemos un significado de un solo reconocimiento de un espacio. ¿Listo? Cuando hablamos de la imaginabilidad, pues es la cualidad de un objeto físico que puede suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador. Este pues parte de una forma, de una pauta o de alguna distribución que facilita la elaboración de nuestras imágenes mentales del medio ambiente que son pues identificadas y poderosamente estructuradas. ¿Listo? Entonces, por eso tienen que ser de una gran utilidad esta pauta de vivencias que tenemos en cada uno de los lugares. ¿Listo? Entonces, por eso, el objetivo de este es establecer una identidad y una estructura en este mundo perceptivo. ¿Listo? Entonces, como el desarrollo de la imagen incluye este observador y el objeto, por eso es posible fortalecer la imagen mediante artificios simbólicos, ¿listo? O también mediante la readecuación del que percibe o bien el que remodela el espacio o el entorno en el que habitamos. Entonces, por eso estamos en condiciones de desarrollar nuestra imagen del medio ambiente mediante la acción sobre la forma física exterior y así como mediante un proceso interno de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, los encargados de poder elaborar esa imagen que tenemos de la ciudad está en cada uno. ¿Listo? Y en la percepción que le damos a este medio. ¿Listo? Ahora sí vamos a irnos a la imagen del medio ambiente y sus elementos, los cuales son lo más importante para crear una estructura de ciudad. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la imagen del medio ambiente, la imagen pública de una ciudad es la superposición de muchas imágenes individuales o de alguna serie de imágenes públicas mantenida por un grupo de personas. ¿Listo? Estas imágenes pues son muy necesarias para que el individuo actúe acertadamente en su medio ambiente y otras influencias de la imagen. Esto pues le damos ese significado social, ese significado de historia, de nombre, de función a cada uno de estos elementos. Bueno, cuando hablamos de los elementos de la percepción del espacio, iniciamos con las sendas. ¿Qué son las sendas? Estos pues son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o también parcialmente, los cuales son las calles, los senderos, líneas de tránsito, canales, vías férreas, bueno, etc. Y la gente pues observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás elementos ambientales. ¿Listo? Para la mayoría pues son elementos urbanos predominantes y las personas que conocen bien una ciudad pues dominan bien una parte de su estructura de las sendas. ¿Listo? Hay mucha gente pues que le gusta mucho la ciudad, ya conoce dónde está cada una de las calles, por dónde pasa la vía férrea, las líneas de tránsito. Entonces, pues eso es como la mayoría de las personas pues empiezan a dominar y a conocer la ciudad. Por eso es tan importante
manejar todo lo que tiene que ver con las sendas. Entonces, pues iniciamos con el carácter de la senda, que es la concentración de un uso o una actividad especial en una calle. Cuando hablamos del fortalecimiento de la imagen de la senda, pues son cualidades espaciales como extremos de anchuras de las avenidas o estrechez de los pasajes. No sé si han visto esos pasajes comerciales o que se ve mucho en el centro, que son esas calles tan angostas, que son barrios muy antiguos. Todo esto, pues el fortalecimiento de la imagen de esta senda. Cuando hablamos del carácter general, pues son calles principales, que son anchas, hay secundarias que son muy estrechas, y a la hora de orientarnos, pues la búsqueda de la calle principal se vuelve automática, así como la confianza que se empieza a generar en cada uno de ellos. Cuando hablamos de la identificación de la senda, pues son características especiales de las fachadas. También de la textura de los pavimentos, que es un poco menos importante, pero tenemos que tener en cuenta ese tipo de diseños. También tenemos los detalles del arbolado, nos podemos dar cuenta en esos detalles, por ejemplo, si hay uno más tupido, uno más notorio, hay árboles pues que son principales de la ciudad. Entonces todo eso tiene que ver con la identificación de la senda. Y pues la exposición visual de las sendas a las de otras partes de la ciudad pues acentúa su importancia en cada uno de ellos. Entonces por eso las sendas son importantes como una estructura y como un elemento de vinculación con otras vías importantes. Cuando hablamos de la continuidad de la senda, pues está por la anchura, las fachadas, el arbolado, todo lo que tiene que ver con la importancia de ellos. Cuando hablamos de dirección, se observa mediante un cambio regular de una cualidad en una dirección o de alguna intensidad de uso. Entonces, por ejemplo, cuando hay una curva prolongada, hay un cambio seguro de dirección. ¿Listo? Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con las direcciones, la cualidad de cada uno. Hay muchas partes, hay muchos barrios que cuando hablamos de dirección, pues es una cosa súper loca, empieza por una dirección, cambia esta. Entonces todo eso es lo que tenemos que tener también presente a la hora de manejar todo este tipo de ambientación en cada uno de ellos. Cuando hablamos de sendas con orígenes y destinos claros y bien conocidos, pues estas tienen una identidad muy vigorosa y contribuyen a mantener ligada la ciudad y dan la sensación de la posición del observador. Entonces, por eso esta sensación de dirección puede estar remarcada por elementos visibles cerca de los extremos de la senda. ¿Listo? Entonces es algo que ya identifica el sitio, que ya tenemos, que ya sabemos, aquí queda tal cosa, entonces esta es la calle tal. Entonces es algo que ya tenemos como esa percepción y el origen de donde conocemos esta senda. Cuando hablamos de escala, pues existe esta cualidad directiva que el individuo puede sentir su posición en la longitud total. Entonces, por eso, aprender la distancia recorrida o la que falta por recorrer. Y todo esto pues tiene que ver con la escala que puede estar acentuada por medio de nodos, de mojones o de largos de la senda, bueno, todo eso. Entonces, por ejemplo, uno ya tiene el conocimiento cuando uno se va al trabajo, esto está a tal distancia, estoy a estos minutos de llegar, porque ya tenemos ese conocimiento en tiempo y el tiempo de recorrido y la falta pues que tenemos con respecto a esto. ¿Listo? Ya cuando hablamos de la red, pues son las sendas que pueden ser consideradas con relación a lo que se repiten, suficientemente regulares o previsibles. ¿Listo? Entonces es la red que maneja todo lo que tiene que ver con la senda.
Listo, ahora hablamos de los bordes. Todo esto era pues lo que estaba en el video. Yo lo estoy más o menos resumiendo para que se entienda un poco mejor. Si no entienden bien, pues me dicen para ir explicando mejor o si me van entendiendo, ¿listo? Para que no se vayan a perder. Entonces, cuando hablamos de los bordes, pues los bordes son elementos lineales que el observador no utiliza ni considera vías. Son los bordes entre dos fases, por decirlo así, que son las rupturas lineales de la continuidad. Entonces, por ejemplo, cruces ferroviarios, límites de urbanizaciones, límites de muros, todo lo que tiene que ver con limitantes. Entonces se trata de referencias laterales, no son ejes coordinados. ¿Listo? Entonces estos bordes pueden ser barreras más o menos penetrables que separan una zona de otra o que los sutura a cada uno de ellos. Entonces, estas líneas se relacionan y se unen cuando se manejan dos zonas. ¿Listo? Si bien, pues probablemente no sean tan dominantes como las vías, para Es que solamente estoy viendo una diapositiva que dice bordes. sí, ahí estamos hablando de bordes. Ah, ok, creo que saltamos. Bueno, no, ahí seguimos con los bordes. Ahorita vamos a ver la diferencia entre el borde y la senda. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que si no son tan predominantes como las vías, para muchos, pues estos elementos limítrofes constituyen importantes rasgos organizacionales. Entonces, en especial para mantener unidas zonas generales, como ocurre, por ejemplo, en el caso del contorno de una ciudad que traza el agua o el muros. ¿Listo? Entonces, es algo predominante que genera como ese cambio de zonas y que ocurre pues dentro de un contorno de una ciudad. ¿Listo? Entonces, estos bordes pueden ser, como hablamos, divididos por muros, por un río, puede ser, que limita todo un sector, o unos cruces ferroviarios. ¿Listo? Entonces, ahí vemos la diferencia entre sendas, que son todo tipo de vías, calles, todo lo que tiene que ver con las líneas de cada uno de ellos. ¿Listo? Los bordes, pues, son los que trazan como ese borde entre cada uno de ellos y limita cada una de las zonas. ¿Listo? Cuando hablamos de barrios, pues son las partes de la ciudad, sectores de tamaño mediano o sectores de tamaño muy grandes, concebidos como un alcance bidimensional. ¿Listo? En los que principalmente el observador se adentra mentalmente y que son reconocibles por tener alguna característica común que los identifica. ¿Viste? Entonces siempre son identificables desde el interior. También pues se utilizan como una referencia externa cuando se observan desde afuera. ¿Listo? Entonces por eso hasta cierto punto la mayor parte de las personas estructura su ciudad por medio de barrios. Si bien, pues, cada uno de nosotros hace de las vías o de los barrios los elementos más importantes de cada uno, de las ciudades, ¿listo? Entonces, por esto, esta elección parece depender no solo del individuo, sino también de la ciudad entera. ¿Listo? Entonces, cada uno que maneja como su sector sabe y reconoce cada una de las partes de este y cada uno de los barrios pues, maneja como esa identidad. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante cómo a partir de los barrios empezamos a hacer la ciudad. Listo. Ahora, cuando hablamos de los nodos, pues estos son puntos o lugares estratégicos de una ciudad en los que el observador puede ingresar en ellos. ¿Listo? Pues constituyen los focos intensivos de los que parte o hacia dónde se dirige cada uno. Entonces, puede ser puntos de confluencia, lugares
de giro en el transporte, cruces, convergencias de vías, es decir, puntos que marcan el paso de una estructura a otro. ¿Listo? O sencillamente, pues son concentraciones cuya importancia se debe a que condensan determinado uso o un carácter físico, por ejemplo, como una esquina donde se reúne la gente o una plaza central. ¿Listo? Es algo pues que ya es ese punto de referencia para cada uno de los habitantes. Algunos de estos nodos son de concentración, constituyen el foco y el, por decirlo así, el epítome de un barrio sobre el que irradia su influencia y que se yerguen como un símbolo de ese barrio. ¿Listo? Entonces, pueden llamarse también núcleos. Por supuesto, pues muchos nudos tienen rasgos tanto de cruces como de concentraciones. Entonces, el concepto de nodo está principalmente vinculado con el de vía, pues los cruces son típicamente la convergencia de vías de acontecimientos en el recorrido que llevan a todo este tipo de nodos que constituye una espacialidad en cada uno de ellos. ¿Listo? También pues tienen que ver con el concepto de barrio, puesto que los nodos son típicamente los focos intensivos de barrios y su centro polarizador. ¿Listo? Entonces, por eso, en cualquier caso, en casi toda la imagen pueden hallarse algunos puntos y ciertos rasgos dominantes de cada uno de los sectores. Y ya pues para finalizar estos elementos encontramos los hitos. Estos hitos pues son otro punto de referencia, pero en este caso, a diferencia de los nodos, el observador no ingresa en ellos, ¿listo? Sino que son principalmente externos. Generalmente pues se trata de un objeto físico con bastante sencillez, por ejemplo un edificio, una señal, una tienda, una montaña, y su uso pues implica la selección de un elemento entre muchas posibilidades. ¿Listo? Entonces por eso algunos hitos se encuentran lejos y es habitual que puedan verse desde distintos ángulos y distintas distancias colocados, por ejemplo, en la cima de un elemento más pequeño. ¿Listo? Estos pues se utilizan como referencias radiales y pueden estar dentro de la ciudad o a una distancia tal que, simplemente pues simbolicen una dirección constante para cualquier tipo de propósito que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, de este tipo son, por ejemplo, las torres aisladas, las cúpulas, las grandes colinas, incluso hasta un punto móvil, como el Sol. ¿Listo? Entonces, cuyo movimiento es lento y regular, pues puede emplearse como un hito porque es algo en el que nos podemos referenciar. Entonces, por ejemplo, si el Sol va de norte a sur, entonces pues nosotros tenemos como esa referencia hacia dónde vamos. ¿Listo? Entonces, pues otros hitos son fundamentalmente locales y solo son visibles desde determinados puntos y orientaciones. Entre ellos, pues podemos encontrar los letreros, por ejemplo, los escaparates de una tienda, los árboles, puede ser donde tiran basura, algo que ya conocemos ahí, y también detalles urbanos que completan la imagen de la mayor parte de los observadores. ¿Listo? Entonces, por eso se trata de claves de identidad e incluso claves estructurales que se utilizan a menudo y en las que en apariencia se confía cada vez más a medida que el trayecto se vuelve más y más familiar. ¿Listo? Entonces, por eso, pues la imagen que se tiene de una realidad física determinada puede pertenecer a un tipo o a otro en función de las circunstancias desde las que se observa. ¿Listo? Así, pues, por ejemplo, una autopista puede ser una vía para el conductor y un borde para el peatón.
¿Listo? O también puede ser esta zona central, donde puede ser un barrio cuando una ciudad está organizada a una escala media y un nodo cuando se considera la superficie metropolitana de un conjunto. ¿Listo? Entonces ahí vemos cómo desde diferentes percepciones, como por ejemplo esta autopista, se emplea para todos estos elementos que vimos ahorita. ¿Listo? Sin embargo, pues cuando el observador actúa a un nivel dado, las categorías parecen permanecer estables en cada uno de ellos. ¿Listo? Por eso, pues ninguno de los elementos de los que hablamos existen aisladamente en la realidad. ¿Listo? Por eso, pues los barrios están estructurados con nodos definidos por nodos, por bordes, perdón, atravesados por vías y principalmente hallados como hitos. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos se juntan para generar una ciudad. ¿Listo? Entonces, yo acá puse este creo que no le puse el nombre. Aquí para que ustedes observen cómo a partir de esta imagen vamos a generar todos los elementos que vimos ahorita. ¿Listo? Entonces esto es el Parque de los Periodistas. Creo que todos lo conocen, ahí han ido. Es una zona muy importante en el centro de la ciudad. ¿Listo? Entonces, teniendo presente esta imagen, entonces vamos a iniciar con las sendas de estos. Entonces, con lo que vimos ahorita, ¿cuáles son las sendas de esta imagen? ¿Ninguno? Laura, Sara. ¿Recuerdan lo que hablamos de las sendas? Profe, las sendas serían como las calles, todos los, como los conductos que hay, los... Perfecto. Entonces vamos a tener que pues es nuestra zona principal y todas las sendas pues son las vías, las calles que nos llevan hacia este. ¿Listo? Entonces son todos estos, todas las calles, las vías, bueno, todo lo principal. Listo. Ahora continuamos con los bordes. Pueden ser los límites entre la carretera y como la vegetación. Muy bien. Entonces aquí tenemos toda esta parte que es la zona ambiental. También no solamente puede ser un canal, sino algo representativo. Entonces, por ejemplo, aquí algo representativo, no sé si lo han visto, es el ICFES. Esto también lo podemos manejar como un borde, porque es, como hablábamos, es algo también que traza, por ejemplo, un muro, o algo que tiene ese límite entre cada uno de ellos. Entonces, teniendo como límite, también tenemos aquí, por ejemplo, aquí queda un hotel, todo esto es comercial y es muy importante. ¿Listo? Entonces, pues los barrios, pues ya sabemos que son los barrios. Aquí, por aquí queda un barrio. Bueno, en el centro hay muchísimos barrios pegados. Pues tenemos ahí de los barrios. Los nodos. ¿Quién me quiere decir cuál sería uno de los nodos? En el Parque de los Periodistas, o sea, un punto como de referencia, ¿sí? Exacto. Entonces decimos que son un lugar
eh, estratégico de la ciudad en el que podemos ingresar a él. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues este sería uno de los nodos. Hay otro nodo importante. No sé quién me puede decir. ¿No? Recuerden que decíamos que los nodos pues son ese lugar estratégico en el que podemos ingresar y es un foco donde se dirige pues mucha población y son esos puntos que enmarca o que muchos habitantes se acercan a ellos. ¿No? ¿No? David, Jimena. Bueno, ahí diríamos que uno de los nodos muy importantes es la estación de Transmilenio. ¿Listo? Es algo, un lugar específico en el que pues ingresan las personas, hay acumulación de ella, es un lugar habitable y es un punto estratégico para esa zona en común. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta a la hora de estudiar una parte de la ciudad. Y ya finalizando, ¿cuál sería ese hito? Recuerden que también es como ese punto de referencia, pero una de las diferencias con el nodo es que no son habitables o no se puede ingresar en ellos. Pero es algo que enmarca o ese objeto físico que constituye o referencia ese punto en el que nos encontramos. ¿No? ¿Ninguno? Yo creo que han ido harto a ese lugar. Ese parque que está en la parte izquierda lateral, ¿se vería? ¿Este? No, el más izquierda. ¿Este? Ahí. Pues. No, recuerdan que lo que hablábamos de que los hitos son esos lugares de referencia, pero que no podemos ingresar en ellos. Entonces es algo, es como un objeto, algo representativo del lugar. Como algún monumento puede ser. Exacto. Entonces no sé si lo han visto. Aquí hay como una escultura que representa el parque. Entonces es eso representativo que no se puede ingresar en él, pero es un punto de referencia para ese lugar. ¿Listo? Otro muy importante, pues acá no se alcanza a ver, pero sería, ¿cuál creen? Este sí se puede ver desde varias partes de la ciudad. La torre. ¿No? Recuerden que es el que no se puede ingresar en él, pero es importante pues, ese punto de referencia. ¿No? Se ve desde muchas Como partes. el chorro de donde baja pues el agua, ¿no?
No se ve aquí en la imagen, pero es algo que queda en este mismo sector, algo muy representativo para toda Bogotá. Monserrate. Monserrate. Exacto. Entonces esa montaña que nos da pues a Monserrate no es la iglesia, sino en sí el sitio. ¿Listo? Entonces es algo representativo, se ve desde cualquier parte, pues no cualquier parte de Bogotá, pero sí en la mayoría de ellas. ¿Listo? Entonces no sé si tienen alguna duda de lo que hicimos ahorita. Creo que quedó más claro representándolo así de esta manera. Nos decía David que no conocía mucho el lugar, te recomendamos que vayas, es muy interesante. Es para que... Lo mío es más rural. Pero es la parte más importante de Bogotá. Tenemos que tener ese conocimiento de cada uno de los lugares y más importante, pues nuestro centro histórico, de donde pues inició todo esto, todo el tema de la ciudad. ¿Listo? Por eso es tan importante pues tener todo ese reconocimiento de cada uno de estos lugares tan emblemáticos para uno como habitante de la ciudad. ¿Listo? Entonces te recomendamos que vayas, te pases al Chorro, es muy interesante. Bueno, entonces aquí pues es la actividad para hoy. Entonces quiero que cada uno tome como ese lugar representativo o ese sector y nos explique cada uno de los elementos que vimos ahorita. ¿Listo? Entonces lo mismo, esto lo pueden encontrar en Maps, en Mapas Bogotá. En Mapas Bogotá, pues ahí se ve mucho más claro cada uno de los mapas aéreos. ¿Listo? Entonces, pues esa sería la actividad para hoy. No sé si está bien 10 minutos porque solo puedes buscar la imagen. ¿Listo? Entonces, antes de, ¿tiene una pregunta? ¿Está entendida bien la actividad? O sea que buscamos la imagen y colocamos así lo que nos explicaste ahorita. Sí, la pones ahí y van exponiendo cada uno. Estas son las sendas, estos son los hitos, los bordes. ¿Listo? No lo hacen de una vez, sino que pues, mostramos la imagen y entre todos pues sacamos cada uno de los elementos. ¿Listo? Pues, no sé si les parece bien para no cortar como la grabación. Si pueden hacerlo de una vez ahí, irlo buscando. Chicos, estoy hablando sola. Profe, es que no te entendí muy bien lo que dijiste, es que mi internet se está entrecortando. Listo, que para no cortar la grabación, entonces para que busquen en estos 10 minutos, para que no nos desconectemos, para que vayan buscando la imagen. O si se les dificulta un poquito. ¿La imagen de qué, profe? Es que eso fue lo que no te escuché. Tienen que buscar una imagen aérea del sector que ustedes pues más reconozcan de la ciudad. Que tengan pues cada uno de estos elementos que expliqué ahorita. Pero una foto satelital, así como... Sí, O, por eso o les cómo. decía, ustedes lo pueden buscar ahí en Mapas Bogotá o en Google Maps. Les decía que es, ¿Tiene que ser solo de Bogotá? no, pues del lugar que tú quieras, que tenga como todos esos elementos y que tú tengas como ese previo conocimiento también del lugar. Ok. Bueno, es que no entendí algunos, pero pues bueno, lo voy a intentar. Y igual como les digo, entre todos, no es que vayan a poner en la imagen de una vez todos los elementos,
Si no, entre todos, pues, miramos o evidenciamos pues, cada uno de ellos. Ok, profe. Entonces, no sé si pueden de una vez irlo buscando para no detener la grabación. Ok, ya lo voy a buscar. Listo. Entonces, en 10 minutos, a las y 20, a las y 25, por ahí más o menos. El que la vaya teniendo, pues me avisa y la vamos viendo, ¿listo? Yo ya la Profe, yo tengo, ya. profe. ¿Listo? Sí, yo ya la tengo, profe. También. Listo. Entonces, ¿quién inicia y la va preparando? Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Listo. Espérame, ya te doy la opción. Listo. Ya, profe, ¿la estás viendo? Sí. Bueno, entre todos dijiste, ¿cierto? ¿Sí? Entre todos. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál sería esa senda? A ver, ¿quién me quiere ayudar a... O Sara, si tú quieres, pues decirlo también. Puedes hacer. Las sendas, dijimos que era, digamos, las calles donde dice calle 10ª Sur, diagonal 16, carrera 37. Exacto. Todas esas Por la calles, calle, dime, la calle 10 también. todas esas calles importantes que nos guían hacia ese lugar específico. Después yo creo que ese lugar, pues, sería el parque que tú tienes ahí como principal. ¿Listo? Entonces, pues esas serían las sendas más importantes. Entonces, ahora iniciamos con los bordes. Creo que en los bordes es donde hay más, como un poco de confusión. Recuerden que también son como esos elementos lineales, pero que tienen como esos límites en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no conozco muy bien la zona. Como las esquinas de, no sé, o sea, se refieren también como a las esquinas del lugar. Sí, algo Donde, representativo. Recuerden dime. que algo representativo. Recuerden que decíamos que eran también como esas barreras o esos puntos de encuentro de varias personas. ¿Listo? Que podía ser entre un muro, un límite de urbanizaciones, algún cruce vial.
Entonces, por ejemplo, no sé, ¿pueden ver mi mouse? No. Por ejemplo, no sé si donde dice CAI Santa Matilde, ahí al lado sea, por ejemplo, una urbanización, donde no se ve nada. Entonces ahí podría ser, por ejemplo, un borde, como ese límite de una urbanización. Entonces también es como eso, representativo. Sí, un poquito más arriba, pero sí. Como está donde todo el borde. Entonces podría ser también como un borde representativo. Otro lo que nos decía, sí fue Sara, que nos decía de esos puntos en las esquinas representativos. Listo, no sé, no conozco muy bien el sector, pero podría ser también. Profe, me confundí. O sea, en el anterior había, en el ejemplo que tú diste, había entendido que era como los límites con una zona, como digamos así, natural, por ejemplo, donde hay parques y eso, pero ahora me confundí un poquito. Sí, es que no veo más, entonces lo tomé por el otro parque que está ahí, el de Santa Matilde. Entonces el borde para ese sería, pues no sé si ese sí sea una urbanización o un conjunto residencial, No, profe, ¿no? no, no, aquí es un parque, bueno, hay que dar acá y alrededor, pues digamos, esta es la calle principal, pero alrededor bueno, por acá hay una iglesia, pero de resto son casas. Mm, Acá donde dice Parque Santa Águeda, bueno, ese sí es grande, pero está deslimitado, pues delimitado así entre calles, también hay una iglesia, pero como tal, urbanizaciones no hay. De pronto, digamos, acá donde dice algo de la Huaca, sí, aquí sí, todas estas son conjuntos, y estos sí hay sitios pues encerrados, acá hay un parque grande. listo. Ese sería un borde, que es como esa ruptura que hay que limita el parque con ese sector. Entonces ese podría ser un borde que está limitando esos dos sectores. Esto también podría ser un borde para el sector. Continuamos pues con los barrios, pues eso ya creo que está entendido que son los barrios. Ahora los nodos. ¿Cuál sería ese lugar como estratégico de ese punto de la ciudad? El Parque Ciudad Montes. Exacto, entonces es un punto de encuentro en el que se puede ingresar, el observador puede entrar en él, es un punto de referencia